mundo no tiene que ser solo una rutina. Por eso te proponemos un mundo distinto, donde las tardes del sábado tienen otro color, otra onda y mucha energía. Desde las 16, cambia tus sábados, cambia tu mundo. Conduce Rubén Díaz por Radio Trend Topic. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Mundo Distinto. Muy lindo sábado hoy, les deseamos a todos los que nos escuchan, agradecerles como siempre. Bueno, ya cada vez el año se está yendo más rápido. Ya nos falta nada, ya estamos a mediados de mes. Hoy es 16 de diciembre y ya dentro de 2 días también se está cumpliendo el aniversario también de Argentina, campeón del mundo, que ya va a ser un año. Increíble, ¿no? O sea, un año ya y en esta época del año pasado estábamos todos re felices, el día que realmente creo que fuimos felices. Pero bueno, como todos los sábados, Rubén Díaz Figueroa quien les habla. Andrea, ¿cómo estás? Hola, bien, de hecho con calor. Como les conté, me bajé antes del colectivo, entonces tuve que caminar mucho más de lo planeado, pero bueno, aquí estoy. Siento empatía. Porque no me gusta el calor. Ay, sí, a mí tampoco. Bueno, bienvenida a nuestro club. Ahora nos tenemos que empezar a quejar hasta el 21 de marzo. Claro, sí. Nos vamos a empezar a quejar del calor. Sí. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, un gusto de estar nuevamente acá otro sábado. Muy contenta, como siempre. Pero, ¿y a vos sí te gusta el calor? Vos A mí sí, vos no estás sufriendo hoy como... No, para nada. Como sufrió Andrea y como por ahí sufrió yo a veces. No, un poquito la voz no me está acompañando hoy por el aire acondicionado, creo justamente, y de estos días, pero aguante el calor. Creo que eso nos pasa a todos con el tema del aire, con el tema de ventilador, con la misma humedad también. Sí. Terminamos sufriendo. Si sos alérgico, peor todavía. Sí. Ahora me siento bien por suerte, pero esta mañana no podía hablar. Y bueno, como sabías que venías a un mundo distinto, entonces ya eso te cambió y hoy ya... Claro, exactamente, me repuse. Tu garganta está distinta. Tal cual. Es que este programa está hecho con buena onda, está hecho con buenas vibras y bueno, siempre estamos bien arriba. La idea es esa, siempre estar bien. Por este lado, Ismael, ¿cómo estás? Hola, Ismael Valerio, gusto. bienvenido a Un Mundo Distinto. Muchas gracias a vos y a todo el grupo por el espacio, así que bueno, a ¿Qué tal? pasarlo ¿Cómo lo te mejor sentís acá? posible. Muy bien, la verdad que muy bien, por ser la primera vez, bastante bien. Emocionado, vamos. ¿Se siente la buena onda? ¿Se siente la buena Se siente la energía? buena onda, Muy sí. bien. Las auras. Eso es bueno. Muy bien, ¿Todo? también. Perfecto, a diferencia la de conexión vos, es súper importante. Sí. odio el verano, pero bueno. Bien, bueno. Bien, Somos bien. hay que tres. meterle, Tres sí. contra uno. Hay que meterle Otro igual. más, ya son 3. Somos 3, listo, ya Sí. está. Ganaron por mayoría. Sí. Exacto. Encontré gente que me Sí. comprende. Gente con la que va a tener empatía conmigo y con la que yo también. Exacto, Claro, sí. No te gusta el verano. No me gusta el verano, no. Prefiero ya estar debajo del airecito, tranquilo. Sí, como todos. No se duerme bien tampoco. No. Bueno, Eso es quejarse por todo. chicos. No. no. Los que no nos gusta el calor no es que nos quejamos por todo, sino que no nos gusta estar incómodos. Sí, Creo que es eso, sudando. ¿viste? Claro, Sí. lo sufrimos un poquito. Pegajoso. Sí, ajá. Ay, sí. El transporte público. También. Bueno. Sí. Ahora estamos en ahorro de aire acondicionado, por lo visto también en el transporte público. Y ya tenemos presidente también. El país ya también tiene Sí, también pasaron tantas cosas. Argentina ya tiene también un nuevo presidente, ya está, ya asumió el fin de semana pasado. Así que bueno, esperemos y deseamos lo mejor para nuestro país de acá en adelante y que todos estemos bien. Exactamente. Y de paso también quiero aprovechar este pequeño espacio, ya que estamos todos reflexivos y un poquito serios al haber arrancado, para desearle un feliz aniversario a Radio Trend Topic, que ahora es la casa de Un Mundo Distinto, Así es. Exactamente. donde estamos muy contentos de estar. Y bueno, felices 10 años y que sean muchísimos Bien. éxitos más. Y bueno, y Tal cual, muchísimos felicidades. Estaremos y una muchísimas musiquita de temporadas feliz más cumpleaños. de Un Así Mundo es. Distinto. Así es, sí. Y desde el otro lado, bueno, aprovecho para saludarlo también acá ahora a nuestro operador, que hoy no está operando, pero está en su lugar, está Eileen. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos también a Un Mundo Distinto. Y bueno,
tenemos hoy un tema bastante interesante, porque no sé si ustedes Así se es. acordarán que ya en los primeros programas habíamos hablado de que siempre queríamos tener algún especialista o algún profesional que sepa sobre los temas que nosotros tratamos. Ujú. Nosotros tratamos un montón de temas, aprovecho para contarte y para interiorizarte. Llegamos a hablar de ovnis, llegamos a hablar de, no sé, de lo que a vos se te ocurra. Y un Sí, día de todo. decíamos de que teníamos que hablar de cosas paranormales, de Claro. sucesos paranormales, porque nosotros vivimos en un país que tiene muchas leyendas urbanas y también vivimos en una ciudad que también tiene muchas leyendas urbanas y también es un tema muy interesante. Y justamente les quería preguntar eso, ¿ustedes han tenido experiencias paranormales alguna vez en su vida? Yo creo que todos. Sí, yo creo que sí. Y Ya. dudas también, miles. Ujú. Sí, y ante cualquier duda que tengan, hoy Consultar a un tenemos... especialista. Hoy Sí, tenemos un así especialista. es. Hoy tenemos un especialista que va a estar respondiendo a todas nuestras dudas. Y que lo va a presentar justamente Andrea. Sí. Te doy el pie para que arranques. Gracias. Bueno, el especialista de hoy es psicólogo y doctor en psicología, además de ser el presidente del Instituto de Psicología Paranormal. Estoy hablando de Alejandro Parra. Buenas tardes, Bienvenido, Alejandro. sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Te damos la bienvenida a un mundo distinto. Un placer estar aquí con ustedes. El placer El es todo placer es nuestro. nuestro, Sí, sí. totalmente. Bueno, Andrea, ¿querés arrancar? Así ya después nosotros te seguimos. Sí. Claro, sí. Bueno, me gustaría comenzar preguntándote qué es la parapsicología. Para los que no conocen mucho, tal vez si podrías darnos una pequeña definición. O Bueno, especialmente a en ver, tu campo, básicamente la parapsicología es una disciplina que aplica un protocolo, un método de investigación para investigar cierto tipo de procesos anómalos, o sea, fenómenos paranormales básicamente, que pueden tener un amplio rango de características, ¿verdad? Las experiencias paranormales quizá más frecuentes tienen que ver con experiencias de tipo telepáticas, sueños premonitorios, la percepción del aura, la experiencia fuera del cuerpo, personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, personas que han tenido experiencias de ver a un ser querido fallecido o dialogar con un medium o haber tenido una experiencia mediúmnica. Básicamente la parapsicología se ocupa de investigar este tipo de experiencias. También puede llevar a cabo estudios experimentales a través de diversos tipos de objetos y procedimientos para cuantificar y para evaluar la capacidad psíquica que una persona presuntamente tiene. Todos en algún punto hemos tenido al menos una experiencia en nuestra vida en relación con esto. Otras Sí. personas no han tenido nunca ninguna, pero sí han conocido a alguien que les ha confesado o algún tipo de evento que podríamos llamar paranormal. Nosotros aquí hace un poco más de 30 años hemos venido, y yo ya incluso desde la década del 80, hemos venido trabajando largamente en diferentes tipos de trabajos de investigación, por ejemplo, examinar la telepatía, trabajar con mediums, con psíquicos, con videntes, con sanadores, con personas que dicen poseer algún tipo de talento, facultad. Y la parapsicología precisamente se ocupa de esta cuestión. En nuestro instituto dictamos normalmente cursos, conferencias, seminarios, congresos. Hemos hecho varios tipos de investigaciones y además tenemos un dispositivo clínico con el que personas que aparecen con cierto tipo de experiencias de estas características pueden consultarnos o pueden encontrar una manera de potenciar o desarrollar o aprender a tener un control sobre este tipo de actitudes y experiencias. Ocasionalmente aparecen padres con sus niños que han tenido algún tipo de encuentro paranormal, una experiencia de aparición, por ejemplo, o objetos que se desplazan en sus casas sin causa aparente. En definitiva, la parapsicología es un espectro muy amplio de fenómenos inexplicables, pero a la vez acotado a experiencias que involucran básicamente personas. O sea, nosotros no investigamos ovnis, no nos ocupamos de hechizos, brujería, daños y cosas por el estilo. En nuestro instituto convergen profesionales de muy diversas áreas, que pueden ir desde psicólogos mayoritariamente, pero también médicos, antropólogos, sociólogos, historiadores, en fin, toda persona que tenga algún punto de coincidencia o de cruce con
algo en el orden de lo paranormal / inexplicado, bueno, aquí encuentra un espacio con el cual podemos dialogar y que eventualmente nos ayuda a comprender o a echar luz a este tipo de fenómenos y experiencias. Te hago una pregunta, ¿no? Porque dijiste un título bastante interesante, que es que te contactan personas con niños que han tenido experiencias paranormales. En este caso, los niños es como que son por ahí un poco más susceptibles a tener este tipo de encuentros o pasar por este tipo de cosas. Bueno, en general no todos los niños, hay niños que se asustan por lo paranormal también, o sea que yo diría que hasta los 4 años al menos hay cierto grado de desinhibición o poca contaminación cultural, que es la que nosotros tenemos, en donde nos indican, nos bajan línea de qué es lo normal y racional y qué es lo que no lo es. Y en esta frontera cruzada, bueno, a veces se presentan fenómenos y experiencias que escapan a nuestra lógica y razón. Por ejemplo, hay muchos niños que hablan de sus amigos imaginarios. Y aunque la experiencia de tener un amigo imaginario es un fenómeno absolutamente normal en una etapa de la vida del niño, no importa si es hijo único o tiene 10 hermanos, la fantasía eventualmente de sentirse acompañado por una figura simbólica imaginaria es algo absolutamente normal. Incluso el mismo niño reconoce que esa figura es imaginaria o producto de su fantasía. Pero también es cierto que hay un pequeño porcentaje de casos de niños que relatan sentirse acompañados por ejemplo, el abuelo fallecido, o por una figura indeterminada, o por un monstruo, o por una figura angélica, o por alguna entidad de cierta naturaleza. O sea, hay un espectro muy amplio en este sentido, depende las características del niño, cómo lo relata, o lo que relatan sus padres, etc. Y ahí, bueno, hay cierto tipo de fenómeno, en todo caso, hay atributos dentro de este fenómeno particularmente que son muy llamativos y que no encajan dentro de la imagen que los psicólogos podemos construir acerca de un amigo imaginario, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ciertamente algunos niños tienen, pero luego reprimen en su vida adolescente y en la adultez, cierto grado de sensibilidad, a la que llamamos sensibilidad psíquica o espiritual, que es común a muchas personas. Por supuesto no todas las personas lo tienen, pero ciertamente hay una proporción bastante asimétrica en la población que demuestra algún grado de sensibilidad, llámese intuición, corazonada, presentimientos, anticipaciones, telepatías, capacidad para captar o sentir presencias, o, en fin, dentro de ese orden de experiencias, que puede ser muy diverso, bueno, hay niños, pero también adultos, que incluso comienzan desde su niñez. Tenemos una enorme cantidad de personas adultas que han relatado estos episodios en su más temprana niñez, y a veces sus padres o los han estimulado o han encontrado en estos niños una capacidad extraordinaria, o por el contrario los han reprimido, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto hay un largo camino no muy comprendido, pero que merece atención parental y psicopedagógica y psicológica, sin duda. Sí, totalmente. Con lo que estabas diciendo de reprimir pues todas estas intuiciones que uno siente, ¿cómo es posible reconocer las intuiciones o percepciones extraordinarias sin invalidarse? Porque a veces me sucede que yo, no sé, conozco a alguien y siento que tal vez esta persona está pasando por un mal momento, pero al mismo tiempo yo misma me digo, no, es solo mi imaginación. Bueno, por supuesto, sí, naturalmente. Muchas veces hay personas que tienen una altísima cualidad empática o una gran sensibilidad para detectar señales emocionales, que a veces es difícil pensar si esto se trata de un fenómeno extrasensorial. Por definición, lo extrasensorial es la capacidad psíquica que nos permite, sobre todo cuando no hay ningún indicio sensorial
en los alrededores o, digamos, en el trato mano a mano con alguien. O sea, esta persona se encuentra a 1000 kilómetros de distancia. Entonces yo de repente comienzo a sentir un intenso ardor en mi mano. Y luego me entero que, por ejemplo, mi hermano mellizo o mi mamá o alguien acaba de tener un accidente en su mano porque se quemó. ¿Sí? Entonces, bueno, esto hablaría claramente de una experiencia extrasensorial que va más allá de cualquier forma de comunicación. Después hay ciertas formas de conocimiento, interacción, de orden más intuitivo, ¿no? Los terapeutas en general solemos utilizar este recurso para trabajar con nuestros pacientes, ¿no? Los psicoanalistas llaman a esto transferencia, ¿no? O sea, la capacidad que el paciente tiene de detectar o de simpatizar o no con su terapeuta y continuar su terapia a lo largo de un tiempo. Pero en el caso de la diferencia entre la telepatía o con la telepatía, tiene que ver fundamentalmente con el rango sensorial, ¿no? Por eso se habla de extrasensorial. Por ejemplo, una premonición. Una persona que tiene un sueño premonitorio en el que ve rostros o escenas o determinada situación determinada, que no tiene que ver, y lo reconoce como algo que no tiene nada que ver con su pasado, ni con un recuerdo de su vida actual, que no es un sueño recurrente, por ejemplo, y de repente, a los pocos días o al poco tiempo, efectivamente eso que vio en su sueño se cumple en la realidad, fuera de toda lógica y probabilidad. ¿Sí? Bueno, esto se trata justamente una experiencia de tipo extrasensorial, vamos a decir, precognitiva o premonitoria, en el sentido de que hay un salto temporal y la persona puede, en sueños, saber algo que va a ocurrir en el futuro. De modo que este tipo de percepciones son formas de conocimiento que obviamente asaltan a algunas personas y puede generar dos actitudes. Una actitud de aceptación, de normalización, al principio puede ser muy movilizante, sobre todo cuando luego se confirma el episodio, y la persona se siente, como decimos hoy, un término muy de moda, algo empoderada, ¿no? Como si realmente, no como que es un X-Men o cosa por el estilo. Sino que reacciona diciendo yo esto ya lo había soñado. Claro, exacto, o sea, reconoce que no se trató de una fantasía o de una inferencia o de un razonamiento o de una angustia que luego se cumplió, sino que se trata de una información que vino de una esfera temporal, ¿no? De algún orden, y las personas a veces tienen diferentes teorías, ¿no? Acerca de cómo estos fenómenos ocurren, así como también en física, por supuesto. Pero bueno, y punto es en qué medida estas experiencias pueden o no ser explicadas. Y después hay otras personas, muchas de las cuales trabajan con nosotros, sobre todo en un contexto más bien clínico, que han tenido experiencias que no hubieran querido tenerlas, sea premonitorias, pero quizás las más frecuentes son las experiencias espirituales, como por ejemplo el haber tenido un encuentro con una entidad, un fantasma, un extraterrestre o algún tipo de figura que lo atemorizó y que está convencida de que eso iba a atacarlo a los pies de la cama o en un intento por conciliar el sueño. Y bueno, estos episodios en general tienden, que bueno, podríamos hablar largamente de esto, pero en general estos episodios tienden a ser un poco más atemorizantes. Y ahí entonces tratamos de hacer una intervención para tratar de encontrar un punto de equilibrio en el sentido de que las personas puedan, digamos, contener esa ansiedad que los desborda, sobre todo en términos de me estaré volviendo loco, no puedo entender esto que me está pasando, porque yo, ¿no? Etcétera. Y encontrar un canal por el cual esto pueda transformarse positivamente y la persona, en consecuencia, pueda autodescubrir cierta capacidad extrasensorial potencial que, en lugar de avergonzarlo, sirva justamente para empoderarlo o para descubrir que estas capacidades son genuinas, ¿verdad? Bien, una pregunta.
Mi nombre es Susana, ¿cómo estás? Conectado a esto que acabas de decir, la diferencia, por ejemplo, entre un déjà vu, o sea, una premonición, justamente, porque un déjà vu vos aceptás también que no lo soñaste y lo sentís, o sea, que lo viviste. Y la imagen muchas veces es igual. Sí. Pero hay una pequeña diferencia. El déjà vu no es Sí. un fenómeno paranormal, aunque parezca increíble, es un fenómeno puramente neurológico. Es una superposición de percepciones como si fuera, vamos a plantearlo así, les va a resultar gracioso, un hipo del cerebro. ¿Viste el hipo cuando vos haces hipo? Sí. Sí. Es una reacción fisiológica natural que vos no podés controlar. Bueno, el cerebro por momentos tiene etapas en las que genera una suerte de cortocircuito sensorial. En consecuencia, cuando vos tenés un déjà vu, lo que estás viendo o escuchando, que puede ser déjà vu o déjà vu, ¿no? O sea, depende de si es auditivo o visual. Hay algunas personas que hablan de un déjà vu corporal, ¿no? Que es bastante raro, pero es interesante. Cuando alguien estás viendo una determinada situación que da la sensación de ya haberla vivido, ese fenómeno es un proceso puramente neurológico, como si fuera un hipo del cerebro, en donde la entrada de una imagen se superpone con la salida de la otra. Entonces genera esta falsa ilusión de que estás viviendo una situación dos veces al mismo tiempo. Mira Esta es la causa del déjà vu. Ahora, Sí. en el caso de una premonición, esto es un fenómeno totalmente distinto. Pero justamente eso te iba a preguntar. Suponete que vos tenés, a mí me pasó la experiencia de sentir un déjà vu y al mismo tiempo saber qué es lo que seguía. Bueno, justamente, porque ese es el fenómeno que involucra a la experiencia que es puramente psicológica, es neurológica, no hay una anticipación. Ahora, lo que sí existe, y ahí sí hay una clara diferencia, es una premonición. La premonición es la experiencia en virtud de la cual una persona comienza a experimentar la vívida sensación de que algo malo está por ocurrir, pero lamentablemente no tiene toda la información completa. Sería como una información incompleta, similar a la conducta entre un rayo y un trueno. Primero sentís el rayo y después viene el ruido. ¿Por qué? Porque viajan a velocidades distintas. Primero la luz, o sea, el rayo, que es más rápido, y luego el trueno. Lo mismo ocurre con este tipo de premoniciones. O sea, primero se experimenta la emoción negativa predominante y luego viene por detrás, caminando más lenta, la información, que es la que te permite entender por qué habías experimentado este malestar extraño que luego se confirma. ¿Se entiende? A ver, estas formas de premonición en general son mucho más fugaces, mucho más, digamos, más intensas emocionalmente. Casi siempre involucran situaciones negativas. Nunca hay una premonición feliz, ¿no? Sino que tiene que... ¿Por qué? Porque las premoniciones son mecanismos de defensa de la mente, no del cerebro en sentido estricto, sino de la mente, que es mucho más amplio que el cerebro en sí mismo. O sea, la mente tiene la capacidad de escapar los límites del cerebro y expandirse más allá de los límites de la piel. No solamente en términos espaciales, sino también en términos temporales. Entonces no es ilógico pensar de que una persona no solamente puede comunicarse telepáticamente con otro a distancia. ¿Por qué? Porque la mente va más allá de los límites de este cráneo que tenemos aquí. Pasa cuando te acordás de alguien y te llaman o te conectás. Sí. Es como que lo atraes. Sí. Ese es el mejor ejemplo, porque esto se llama telepatía telefónica, que es se da con los WhatsApp, se da con los emails. Bueno, Sí. en la época de los teléfonos, por supuesto, se hablaba de telepatía telefónica, que es la sensación, que es básicamente una forma de comunicación extrasensorial, en donde vos estás continuamente pensando en una persona que no pensás todos los días, como tu mamá o hermano, pareja, etcétera, y de repente esa imagen te viene
y a los pocos minutos recibís un WhatsApp o un mail o una llamada telefónica de esa persona. Y Sí. por lo general todos solemos decir, opa, qué casualidad que me llamaste. Yo estaba pensando en vos en este mismo momento. Sí, totalmente. Sí, Te hago- sí, tal cual. Te hago una pregunta. ¿Y puede ser que exista alguna conexión, ponele, así como vos decís, atemporal con esa persona para que justamente vos la traigas de esa forma con el pensamiento? Y te hago una pregunta más que nos hacen acá en los comentarios, que es, ¿qué significa cuando sabes lo que te van a decir antes de que te lo digan? Es exactamente el mismo principio. Mm. En lugar de ser mental, es verbal. Ah, O sea, claro. Sí. Ya te hago Entonces- una preguntita más. Una vez yo leí que, por ejemplo, cuando vos tenés así como un déjà vu o por ahí, viste, cuando vos decís, bueno, yo esto ya lo soñé capaz, son por ahí cosas que vos ya viviste Ujú. en... Otras vidas. O claro, en otra vida o en ¿Eso otra... es real? O es en Claro. una línea temporal paralela. Uy, ¿Esto es cierto? yo siempre he creído eso, pero Sí, tal cuando cual. lo digo la gente... Creo que se te Yo queda Yo medio también, loca, sí. yo también soy un loco de eso de las líneas temporales, por Ajá, eso. sí. Puede ser, ahí uno está más haciendo especulación filosófica, metafísica, que es muy lindo, es divertido, pero la realidad es que realmente no sabemos a ciencia cierta. Una característica interesante, a propósito de esto de lo temporal, que es muy rico, tiene que ver con, digamos, cuál es la distancia temporal, cómo clasificar las distancias temporales. Por lo general, hay cierto tipo de estudios y de experimentos, nosotros no lo hemos hecho en sentido estricto, pero no son difíciles de realizar, que tienen que ver con la medición de la actividad electrocortical o bien la actividad eléctrica de la piel, ¿no? Entonces hay un experimento que consiste en mostrarle a una persona una serie de imágenes, que son imágenes 50% neutras y 50% emocionalmente intensas. Por ejemplo, una mamá con un bebé es intensa, y una casita de un paisaje es calma. Entonces a la persona se le exhiben una serie de imágenes al azar, algunas de las cuales son calmas y otras intensas, pero la persona no sabe cuál es la imagen que va a aparecer en la pantalla de la computadora. Sin embargo, la misma persona tiene conectado en sus dedos la actividad fisiológica, que básicamente registra 3 canales: actividad cardíaca, transpiración, o sea, ansiedad, y presión sanguínea. Se pueden medir muchas cosas, dilatación pupilar, pero vamos a ponerla en el formato más clásico, ¿no? O sea, el sistema parasimpático, que no puede ser controlado por la persona. En consecuencia, cuando comienza a ver la secuencia de imágenes que van apareciendo cada 5 segundos, cada 6 segundos y así sucesivamente, la persona, por supuesto, reacciona fisiológicamente frente a cada imagen. Estas terminales son extremadamente sensibles. Ahora, esto no es lo más impresionante. Lo más impresionante es que cuando la persona ha observado un determinado número de imágenes emocionalmente intensas, de la misma manera que ha visto las mismas imágenes calmas, solamente sobre las imágenes intensas hay un momento que apenas dura medio hasta desde 30 milisegundos hasta 1,5 segundos aproximadamente, antes de la exposición visual de la imagen emocionalmente intensa, que la persona genera una microreacción. Que esto el sistema lo permite visualizar. La persona, por supuesto, no se da cuenta de esta reacción fisiológica, solamente uno lo puede advertir cuando ve toda la secuencia de imágenes en una misma línea, ¿correcto? ¿Esto qué significa? Significa que la persona tuvo una prereacción antes, justamente porque es antes de ver las imágenes emocionalmente intensas, pero no ocurrió lo mismo cuando se presentaron las imágenes calmas. Y la persona reaccionó de manera normal en el momento en que fueron exhibidas frente a los ojos de esa misma persona. ¿Esto qué significa? Significa que hay en algún grado una muy micro capacidad de anticipación premonitoria que no la detecta la conciencia, digamos, en vigilia, sino que la detecta primero nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo reacciona a la exhibición de esa imagen intensa. Si esto lo llevamos al campo de la vida cotidiana, la mayoría de las premoniciones
tienen que ver con esta sensación anticipatoria de que algo malo va a ocurrir, pero por supuesto, muchísima gente ha tenido episodios, tragedias en sus vidas, que no han, accidentes automovilísticos, por ejemplo, que no pudieron reparar antes, sencillamente porque la señal fue tan fugaz y que no hubo momento como para detenerse y evitar el accidente o el episodio. ¿Se entiende el punto? Sí, perfecto. Sí. En consecuencia, para cerrar este tema, lo que involucra digamos, la distancia temporal va desde estas pequeñas microreacciones o anticipaciones que son tan imperceptibles que incluso no podemos ni siquiera evitar la tragedia o el evento, a las profecías, en un salto cuantitativo enorme. ¿Qué es una profecía? Una profecía, entre otras cosas, es la capacidad de predecir un evento futuro, pero no que ocurre 2 días, 3 días, sino pueden pasar siglos hasta que se presentan. El caso más extraordinario, por decirlo así, además de las profecías bíblicas, las de Nostradamus, son las de Benjamín Solari Parravicini, que en los años 30, un famoso vidente argentino, que era pintor y que fue famoso sobre todo por haber predicho el colapso de las 2 torres y el impacto del avión que derribó las Torres Gemelas en septiembre del 2001. Es más, te interrumpo un segundo. Justamente antes de arrancar el programa yo les había dicho a los chicos que era un tema interesante el de Parravicini, claro, que lo queríamos tocar también. Sí, por supuesto. Y él predijo esto en los años aproximadamente la mayoría de sus profecías más impresionantes son entre el 38 y el 44 aproximadamente. Tal es así, no la tengo ahora aquí presente para mostrarla, pero tal es así que él hace la afirmación diciendo, si mal no me falla la memoria, dice: Norteamérica perderá su luz y el monumento será impactado 2 veces. Más palabra menos. Y el dibujo es la imagen de la Estatua de la Libertad, que en el año 38 era el símbolo de los Estados Unidos, el símbolo incluso de la ciudad de Nueva York. La imagen de la Estatua de la Libertad, con su antorcha y la estatua, partida en medio. Y hay otro dibujo inmediatamente posterior donde se ve la imagen de la Estatua de la Libertad bajo la forma de una condensación, que es un fenómeno onírico muy común, en donde la misma Estatua de la Libertad es una mezcla de la estatua y 2 bloques separados por un pequeño espacio. Con lo cual, uno podría, que para poder entenderlo mejor habría que ver el dibujo, que es fantástico, pero seguramente si alguien está en la computadora y pone ahora, googlea, lo puede exponer. Esta profecía es interesante porque la distancia temporal fue de aproximadamente 60 o 70 años. ¿Se entiende? O más. Bueno, no solamente esta, hay muchas otras de las que podemos hablar largamente, pero por eso digo, las premoniciones pueden ser a muy extremadamente cortísimo plazo o se pueden extender a años o incluso siglos, como el caso de Nostradamus. Claro. Yo tengo una pregunta, va más que nada para el tema de lo paranormal, ¿no? Volviendo, vamos a decir, al principio. Aquellas personas, por ejemplo, que tienen una vida muy agitada, con mucho estrés, ¿tienen mayores posibilidades o probabilidades de sufrir, por ejemplo, de tener algún contacto o algo? ¿O es más que nada eventos que suceden muy de vez en cuando? Bueno, esto más que nada sí, por el tema de la parálisis de sueño. Es algo que me parece bastante interesante, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, no sé, un momento, en una etapa están bajo mucho estrés, o por ejemplo, mala alimentación, o durmieron mal, tienen supuestamente mayor predisposición a tener parálisis. sí, pero la parálisis de sueño es un fenómeno neurológico que no está totalmente relacionado con el estrés, porque incluso hay niños que no están en situación de estrés y tienen situación de parálisis de sueño. Claro. Algunas situaciones de parálisis se producen por epilepsia, pero es más bien raro. De todas maneras, la parálisis de sueño es un estado no ordinario de conciencia que en realidad es caldo de cultivo para que muchas experiencias
aparentemente paranormales se presenten en ese caldo, digamos, se cocinen en ese contexto. Claro. Y entonces, bueno, sí, muchas personas tienen sensaciones muy vívidas de que una fuerza los atormenta, o que no se pueden mover, o que no pueden respirar, o que se sienten sofocados, o que alguien los presiona. Y la sensación, claro, suele ser obviamente muy atemorizante. Hasta que, bueno, después el sistema del propio cuerpo, sobre todo la capacidad tonal del cuerpo, permite recuperar el control corporal y la persona se mueve sin problema, ¿no? Pero bueno, depende, en muchos casos hay personas que tienen experiencias de parálisis, pero que no lo atribuyen a un fenómeno paranormal. El fenómeno paranormal ocurre a veces en otros contextos. Claro. Y la parálisis no es exactamente el momento. Antiguamente sí, se creía que la parálisis del sueño era producido por demonios, espíritus, en fin, entidades varias que atormentaban a la persona porque no se conocía la causa neurológica de la parálisis del sueño. Se hablaba, por ejemplo, en el medioevo, era muy común hablar de íncubos y súcubos. Los íncubos eran demonios en formas masculinas que atacaban en los conventos, en los monasterios de las monjas de clausura. Y los súcubos eran demonios en formas femeninas que atacaban a los varones. Y había una gran connotación sexual en estas cuestiones. En consecuencia, digamos, en aquella época, por supuesto, la palabra parálisis del sueño no estaba ni en ni en el vocabulario de la época, por supuesto. No era un término utilizable en ese momento. No. La creencia básica, incluso en algunos pueblos nórdicos, se habla del demonio, de la bruja de la noche, ¿no? La palabra bruja de la noche, en realidad, es una traducción de lo que los anglosajones, y luego esto está más presente en el lenguaje inglés, nightmare, que significa el demonio de la noche. De ahí viene la traducción pesadilla. Pesadilla es un término latino, algo que pesa, ¿no? Algo que sofoca o que genera tensión. Pero antiguamente la idea de que un demonio aparecía en la noche, el nightmare aparecía en la noche y atormentaba a la gente, era una idea muy común. La gente no sabía que eso era una parálisis de sueño y que la causa era puramente neurobiológica. Entonces, bueno, en general había mucho miedo en torno a esto. Ahora, lo que sí es interesante es que muchas veces este fenómeno da lugar a la producción o a la creación de historias, mitos y mucha literatura sobre, pesadillas. Por ejemplo, Mary Shelley, que fue la novelista que creó al monstruo de Frankenstein, que en realidad no se llamaba Frankenstein, se llamaba el Prometeo moderno. Y el Frankenstein en realidad era el creador del monstruo, que era Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein, claro. Y la novela fue escrita por Mary Shelley y se llama El Prometeo moderno, que en realidad es el invento a partir de restos humanos, de otro ser humano, al que se le insuflaba electricidad. Pero esa novela, en realidad, ocurrió en base a dos estimulantes. La heroína, que consumía Mary Shelley, en el contexto de una pesadilla, después de beber mucho alcohol, con Lord Byron y otros jóvenes inquietos que usaban estupefacientes para divertirse durante la noche. Estamos hablando de fines del siglo XIX. De modo que, bueno, esta es un poco la imagen, ¿no? Que en general, y a veces los sueños y las pesadillas. Yo acabo de publicar ahora recientemente un libro sobre sueños y su interpretación, mensajes y símbolos, con técnicas para trabajar con los sueños. Bueno, yo trabajo mucho esa otra línea, que si quieren otros días podemos hablar más. Sí. Sí, totalmente. Sí. O sea, otro. Pensé que tenías alguna pregunta. Pensé que iba a tener una pregunta, sí, yo también. No, sí, de que yo me preguntaba si todos los fenómenos paranormales tienen explicación o hay algunos que no. En realidad es complicado, porque la palabra explicación es un término muy difícil. En realidad explicaciones no hay. Lo que tenemos son hipótesis, teorías, predicciones, en el sentido de que no hay una certeza. El fenómeno existe, es objetivo e inobjetable.
O sea, nadie puede discutir que la actividad paranormal no existe. Eso con toda certeza. El punto es si realmente todo lo que creemos que es paranormal realmente lo es. Por ejemplo, nosotros aquí durante muchos años hemos creado una base de datos, y la tenemos hace más de 15 años, por internet sobre todo. Nosotros comenzamos en internet en el año 98, así que imagínate la cantidad de personas que nos han escrito a lo largo de toda esta historia. Claro. Y una de las y creamos una base de datos de fotografía paranormal. O sea, desde la fotografía con los celulares, de lo que antiguamente eran los rollos 35 milímetros y así, la gente continuamente nos envía fotos que capturan donde se ven imágenes presumiblemente inexplicables. ¿Sí? A partir de esto, a lo largo de toda esta historia, siempre hemos tenido colaboradores nuestros, algunos expertos en fotografía, en óptica, que nos ayudan a, digamos, evaluar la autenticidad y la legitimidad y la presunta interpretación paranormal de las imágenes. Si yo capturo una imagen y veo una sombra, eso no significa que sea un fenómeno paranormal. Si capturo una luz que se cruza, tampoco, porque hay muchos efectos que pueden ser la causa de esas imágenes que se ven, ¿verdad? El punto no es la imagen que se ve, sino lo que cada uno de nosotros interpreta de esa imagen. En consecuencia, nosotros recibimos docenas de fotos semanalmente, pero muchas de ellas no tienen un genuino componente paranormal. Incluso en Inglaterra existe ya hace más de 30 años el concurso de la foto paranormal, el Paranormal Photography Contest, ¿no? En ese concurso, aficionados a lo paranormal de Inglaterra y otros países de la Commonwealth envían sus fotos a un jurado integrado por parapsicólogos, por expertos en fotografía y así, y deciden cuál es la foto más paranormal del año. Y le dan un premio, por lo general una buena cámara de fotos, una filmadora o algún equipo, tecnología o algo por el estilo. Y se hacen, por supuesto, tienen que evaluar docenas y cientos de fotos. Algunos las filtran y llegan a un determinado número, que son siempre fotos. Nosotros acá hicimos algo más o menos parecido, pero sin concurso. Son fotos que tienen un alto porcentaje de signo de pregunta, como un enigma, como que la foto tiene algo que no podemos explicar claramente. Pero el problema es que no podemos decir que es 100% paranormal, porque en todo caso, para determinarlo, tendríamos que ser nosotros mismos los autores de la foto o tener más herramientas para determinarlo. Hace muchos años, yo recuerdo que, bueno, por supuesto, hay fotos que son muy impresionantes. Recuerdo, por ejemplo, una de las que fue ganadora de una familia que no estaba involucrada en lo paranormal, que toma una foto a un grupo de jóvenes. La semana anterior de ese grupo de jóvenes, uno de los adolescentes había muerto en un accidente automovilístico, y cuando revelan la foto, o creo que era una foto digital, creo que sí, el rostro de una de las niñas que había muerto aparece entre los dos rostros de los dos adolescentes que estaban, a quienes se les había tomado la fotografía. Y ellos, por supuesto, juran y perjuran de que la imagen no es trucada, revisaron, por supuesto, el celular, hicieron todo tipo de análisis en su momento. Hoy día esto es muy difícil porque a través de programas incluso o aplicaciones se pueden trucar fotos de una manera extraordinaria. Pero estas fotos gozan en general del criterio de la credibilidad. O sea, de la persona que la toma tiene que ser creíble, porque si proviene incluso del mundo paranormal también es sospechosa. Claro, ¿Se entiende? Sí. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso en el juicio que hacemos de estas imágenes. Y en una ocasión a nosotros nos llegó una foto muy parecida, tomada por una familia, en donde se ve el rostro de una persona, incluso con anteojos, que estaba entre dos rostros en un cumpleaños, y esa misma noche se celebraba el cumpleaños de la nieta de la señora que había muerto, pero que uno de sus deseos era llegar a tener vida para llegar a ese cumpleaños cuando muriera, tal como nos relató la hija de esa mujer, ¿no? Lo cual, nada, nos llamó poderosamente la atención
Y uno se pregunta, bueno, si realmente ese habrá sido el sueño cumplido de la abuela fallecida que se apareció ahí en el medio de la foto, ¿verdad? Totalmente, son cosas que la verdad nos Yo llaman quiero mucho. saber, sí, un poco más Sí. sobre eso, sobre conexiones, pero no llegamos hoy. Sí. Sí, me gusta. Es justo te estaba por decir lo mismo. Nos gustaría que un día nos visites acá en el estudio de un mundo distinto Sí, de ser para que posible. charlemos, porque tenemos muchísimas más preguntas Sí. sobre estos temas. Pero bueno, con el tiempo no vamos a llegar. Así que Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado hoy en un mundo distinto, contándonos sobre todo esto. Es muy interesante, vi que escribiste libros, vi también que estuviste Sí. en History Channel. Mm. La verdad que es un tema, creo que es muy atractivo. Así que bueno, estás invitado acá al piso de un mundo distinto y te damos las gracias por haber estado con nosotros. Así es, sí. Tal cual. El placer ha sido mío, gracias a este grupo encantador de gente que acaba de hacer preguntas y cuando quieran, con gusto estaremos allí en algún momento, sin duda. Buenísimo, Claro, Alejandro. gracias, Muchísimas sí. gracias. Muchas Muchísimas gracias por haber gracias, estado. Alejandro, hasta luego. Bueno, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, ya pasó justamente Alejandro Parra, quien nos comentó un montón de cosas sobre los fenómenos Muy paranormales. interesante. Súper interesante. Muy Sí. interesante, sí, o sea, respondió muchas dudas que teníamos y, Y nos dejó con más y también. nos dejó con más para Sobre algún, las conexiones, lo que dije al último, realmente si podés, cómo sería hacer conexiones. para con- algún próximo Claro. programa donde ya tengamos esto como tema central y bueno, siempre es mejor que si está la persona acá para que responder Claro, toda, mucho más Claro. le fácil la tiramos todas las comunicación. preguntas que Y tengamos. en sus libros también responde bastantes preguntas de pues lo que uno quiera saber de acerca del tema. Yo lo que me Muy olvidé de interesante. preguntarle es cuando estás soñando que te caes y... Bueno, y dijo solo- de la interpretación Sí. de los sueños. Sí, o tiene sea, un libro, justamente ¿eh? dijo de la Ujú. interpretación de los sueños de otro día, si queríamos Y, también hablar justamente- sobre y las eso. premoniciones de Parravicini también, que últimamente salieron como muy a la luz. Se hicieron muchos carpetazos con esto, porque bueno, vendría a ser como el Nostradamus argentino, ¿no? Sí. Bueno, y ya como se nos está terminando un poco el tiempo, bueno, lo que vamos a hacer es saludar a todo Al nuestro público, público, sí. nuestro público internacional que siempre está con nosotros, que siempre nos acompaña cada sábado. Ujú. Es un placer estar en la compañía de todos ¿Quieres ustedes. verlos, Ismael? Dale, los leo. Primero a Flava, Fabiola Mesa, Rolando Mesa, Manuel Peña y María Ordones. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Desde Cali. Desde Houston. Sí, desde Ah, desde California y Houston. desde y Houston. California también, que dicen que están en invierno y nosotros aquí en verano. Pasan la Claro. Navidad en invierno. Sí. Qué Qué lindo. suerte. Qué lindo. Bueno, qué Sí. lindo para usted. Claro, dice. No, bueno, a mí me gustó también la nieve, pero bueno, no Qué se festeja suerte. igual. Bueno, Y debe ser una experiencia. Son diferentes. Sí, distintas. una experiencia como Distintas. Sí, estilo más que nada. cinéfila, ¿viste? Claro, con el tema de la comida y todo, creo que sí. en verano como Sí. estar ahí con muchísimo calor y estar comiéndote. Nosotros comemos Medio que- más rico, me parece. No sé Puede si es ser, así. puede ser. Eso Sí. lo voy a confirmar en enero. Después de pasar mi primera Navidad ¿en qué es? Verano. En verano, sí, sí, eso. sí. Ah, mira, la borró a la estación, ¿no? Porque Sí, dijo, sí, ¿qué claro. es? O sea, chao, no existe más el verano. La tiene neutralizada. Sí. Bueno, también queremos agradecer a nuestro sponsor que tenemos acá las primeras otra vez de Ostrich. Acércate. Lo pueden buscar así en Instagram como @Ostrich. Muchísimas gracias, son espectaculares los diseños, Ujú. los colores. Así El es. algodón también es muy De muy bueno. buena calidad. Sí. Justamente tengo puesta una en este momento. Y súper frescas para el Sí. clima que hay. Y tiene un estampado atrás. A ver, mostralo. Es lo mejor de estas remeras, los estampados. A ver, el ¿La estampado muestro? atrás. A ver, la muestro. Claro. Ahí Voy la a hacer de mostramos. modelo siempre. Sí. Ah, buenísima calidad. Sí, Sí. un dinosaurio. Me gusta, me gusta. No, y aparte en esta época que sufro tanto, el algodón, como decía, es muy fresco, así que Tiene que ser de buena calidad. me tal viene cual. de Sí. 10. Sí, es muy buena calidad. Así que ya saben, @Ostrich, lo buscan en las redes sociales. Son espectaculares las remeras. Y bueno, chicos, ya estamos casi en el final. Como les dije, dentro de 2 días se cumple un año del campeonato del mundo. Estamos ya Sí. pisando las fiestas. Justamente escuchaba que lo que se decía, ¿no? Que antes el 31 se celebraba el 31 y ahora se celebra el 18. Ah, Ah, Es sí. verdad, es verdad. Y sumado a que seguramente vamos a brindar a las 12 cuando pase la repetición de la final otra ¿Irán a vez. pasar la repetición de la final? Esa Yo es mi calculo duda. que sí. Yo calculo que sí. Yo calculo que lo van a deberían, pasar. sí.
Ya lo hicimos el año pasado, ¿por qué no hacerlo otra vez? Sí, por eso yo pensé eso, digo, ¿irán a pasar la repetición del partido? O sea, mientras estemos ahí. Yo creo la que cena. sí. O Yo creo puede que ser que pasen algún highlight o puede ser momento también, sí. tipo... emotivo. Claro. Sí, O momento la Claro, última emotivo. parte, con nada más cuando Claro, estaban puede ser levantando que te la copa. pasen Sí, tipo claro. Solo en la pequeñas tanda de escenas de penales. todo, puede ser. No, pero yo creo que revivir ese partido a cualquiera le gusta. Sí. Sacando el Sí. primero, En el momento la pasamos mal. Sí, Yo lo sí, lo sí. considero como las peores Ahí nos 3 está horas de mi vida del año diciendo pasado. Sí. la comunidad que lo pasan por Teis Sport. Ah, bien. Ah, Sí, es Bien, que confirmado. confirmado. entonces ¿Tenemos vamos una a ver. duda? Acá nos responde. Es que era obvio que lo iban a pasar, porque ya, o sea, se cumple un año Totalmente. ahora en 2 días. Obviamente, para las fiestas te lo iban a pasar, o sea, teníamos que celebrar así. Tiramos el chivo del canal de nuevo. Sí, Además está la nosotros no tenemos película fin. que estrenaron hace poco también. La de Muchachos y Exacto. Elijo Creer. Claro. Bueno, Sí, vos sabés sí. que me comentaron, y aparte estuve leyendo también en redes sociales, que por ahí como que es un poco molesto cuando la van a ver al cine, porque dice que todos gritan los goles, Sí. que todos están alentando, ¿viste? Es más, sobre eso leí que muchos extranjeros habían comentado que no pasaba algo parecido de Harry Potter, que iban todos a ver al cine, todos como si fueran a la cancha, Bueno, con la camiseta argentina. Tanto fanatismo también que hace poco se tuvo que cancelar una función porque entró un señor con bengalas o Ah, algo por el sí. estilo. Ah, sí, Y sí. tuvieron lo- que lo cancelar, vi, sí, sí. Wow. Tuvieron que cortar todo. Es que eso ya está prohibido desde hace Claro, bastante, incluso no, hasta en los recitales, encima en un lugar cerrado como el cine, la verdad que Claro. es un disparate, la verdad. Pero también se está usando mucho esto, ¿no? Porque en las películas de Spider-Man iban todos vestidos de Spider-Man, Sí. Sí, para sí, Barbie cierto. iban vestidos todos de rosa también. Sí. Ahora También me para lo que imagino- pasó con Endgame. También, sí. No Sí, las pasa vi seguido. a ninguna de las dos aún, pero básicamente me dijeron como que tiene que ser Muchachos, elijo creer, digamos. O sea, porque las dos valen la pena verla tanto por Dicen que las Darín dos como por están muy Franchella. buenas. Dicen que Exactamente. las dos están muy buenas y son muy emotivas. Así Hasta, que, hasta el mismo Franchella se emocionó cuando estaba en el cine, lo vi en imágenes también que lo pasaron, o sea, Claro. sí. así que bueno, yo por lo tanto, por el momento creo que voy a esperar a que estén en plataformas para verlas. Así que bueno, esto ha sido un mundo distinto. Por las dudas, si nos olvidamos de saludar el sábado que próximo viene sábado. por la emoción de que ya vamos a estar pisando Navidad, Sí. les queremos desear a todos un feliz año y nosotros nos vamos a Y tomar. feliz última semana de exámenes. Nos vamos a También. tomar 2 También. fines de semana, como corresponde, seguramente, ya veremos después. Seguramente en enero ya nos vamos a encontrar otra vez acá en un mundo distinto. ¿A partir de Así qué es. fecha? Y yo creo que el 30 no estamos acá. El 30 no. No, el Y- 30 de diciembre, obviamente. Claro, el sí, 30 de pero diciembre no enero, estamos ¿qué acá fecha? y en enero ya estamos acá otra vez. Seguramente, pero ¿El primer fin de semana o el segundo? ya lo vamos a En ver. las redes. Seguramente Lo vamos la- a publicar lo en las vamos a redes. publicar en las Sí, en las redes redes lo sociales. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por haber estado, chicos. Como todos los Muchísimas sábados. gracias también a vos por la invitación y por todo. La verdad, un equipo increíble. La pasaste bien entonces. Sí. La pasé Bueno, muy bien. nosotros sí. también nos sentimos cómodos con vos. Bueno, chicos, Sí. ha sido un gusto otra vez haber compartido con ustedes. Un feliz año para todos. Como les dije, si nos olvidamos el próximo Si sábado. nos Así que olvidamos, sí, falta Navidad. esto ha sido un mundo distinto. Nos vemos de acá al próximo sábado y pues ya cerramos. Bueno, adiós. Adiós. Bien, Nos adiós. vemos.